Ley de cargas eléctricas. Desde el momento en que empezamos a estudiar electricidad, se nos dice que cargas de igual signo se repelen y que cargas de diferentes signos se atraen. Pero poco se habla del campo eléctrico al iniciar este tema. Es realmente el campo eléctrico el causante de esta atracción, dado que cada carga positiva o negativa tendrá sobre sus alrededores un área sobre el cual actuar, sobre el cual ejercer influencia. Y es sólo cuando estos campos eléctricos entran en contacto, el de la carga positiva y el de la carga negativa, cuando se produce la reacción de atracción. Veamos el movimiento de una partícula negativa que va a entrar en un campo eléctrico de la carga positiva. Cuando entra en contacto, entonces se genera la atracción. Mientras que si la carga negativa no toca el campo eléctrico, quedará aislada, no habrá ninguna fuerza de atracción. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando la carga positiva se acerca y entra en contacto, su campo con la carga positiva está descrita en este punto. La reacción será de repulsión. Entonces, las fuerzas eléctricas se repelen siempre y cuando sus campos eléctricos entren en contacto. Si tenemos dos cargas positivas, ellas generan una reacción de repulsión, como lo he explicado anteriormente, dado que sus campos eléctricos ya están en contacto. Se genera la reacción. Si ahora tenemos dos cargas de igual signo pero negativas, también se genera una reacción hacia afuera y es de repulsión. Si por el contrario tenemos cargas positivas y negativas y sus campos entran en contacto, la reacción será de atracción y las cargas se buscarán. Si ahora tenemos la carga negativa con positiva, también ocurrirá lo mismo. Las líneas de fuerza indicarán la atracción hacia adentro. A esta atracción o repulsión se le denomina ley de cargas eléctricas, pero solo es posible cuando sus campos eléctricos entren en contacto. Vamos a hablar ahora de ley de Coulomb. Hasta ahora tenemos dos cargas positivas y ellas designadas por las letras Q1 y Q2 y los vectores hacia afuera indicando la repulsión. Pero se habla de fuerza eléctrica, pero ¿cómo la cuantifico? La cuantificación la hizo Coulomb ya sea para la repulsión o atracción entre las cargas y está determinada por la ley que lleva su nombre, ley de Coulomb. Esta ley se expresa mediante la fórmula F igual a K Q1, que es la carga 1 que entra en contacto con otra carga 2, sobre el radio que la separa al cuadrado. Si tenemos dos cargas positivas, sus vectores de repulsión
y tenemos dos cargas de diferentes signos, sus vectores de atracción, tendremos sus magnitudes y estas serán de diferentes signos. Por ejemplo, las dos cargas son positivas, la ley de Coulomb K, Q1, Q2 sobre el radio será al cuadrado será positiva, indicando la fuerza de repulsión. Pero si ahora tenemos una carga positiva y otra negativa, tendremos una fuerza negativa, indicando que esa fuerza es atractiva. Más adelante, en los cálculos, este signo no se tendrá en cuenta sino de la dirección de los vectores determinada por la naturaleza de las cargas. Ejercicio de ley de Coulomb. Supongamos que tenemos dos cargas Q1, Q2 positivas y que éstas entran en contacto. Entonces se genera una fuerza de repulsión. Están separadas a una distancia r y la información es la siguiente. Q1 tiene un valor de 13 microcoulombios, Q2 15 microcoulombios y el radio que las separa es de 80 centímetros. En el sistema internacional estos 80 centímetros deben ser expresados en metros, o sea 0,8 metros. La constante de Coulomb tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulombios al cuadrado. Aplicando la fórmula nos quedaría lo siguiente. K con un valor de 9 por 10 a la 9, Q1 13 por 10 a la menos 6 coulombios, porque aquí es micro, el prefijo micro indica 10 a la menos 6, 15 microcoulombios, 15 por 10 a la menos 6, y el radio 0.80. Se deja al estudiante para que realice el cálculo final. Vamos a hablar un poco sobre la primera ley de Newton, o la ley de la inercia como también se conoce. Esta primera ley de Newton básicamente dice que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento constante a menos que haya una fuerza externa que lo obligue a cambiar su estado. Eso es básicamente. Pero matemáticamente, ¿cómo podemos expresar esa primera ley de Newton? Bueno, básicamente esa primera ley de Newton la podemos expresar diciendo que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 para que el cuerpo esté en equilibrio o con velocidad constante, es decir, que se esté moviendo con velocidad constante. ¿Cómo podemos entender eso? Muy fácil. Suponga que usted tiene la siguiente situación. Aquí tenemos una superficie y sobre esa superficie vamos a colocar una caja. Esa caja originalmente, si yo la coloco en el piso, pues va a estar en reposo, va a estar quieta. Pero entonces, ¿dónde va involucrado la sumatoria de fuerzas igual a 0 para que sea esa condición de equilibrio, para que eso esté quieto, ¿verdad? Muy fácil. Mira lo siguiente. La caja tiene un peso, que lo vamos a llamar W. Recuerde que las fuerzas físicas se denotan por vectores, un peso W. Pero esa sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, es decir, para que esa caja esté quieta debe estar en equilibrio. Entonces, nosotros sabemos por experiencia que esa caja está quieta. Pero, contraria a esa fuerza, va a haber otra fuerza que está impulsándola hacia arriba, que es la fuerza que hace el piso sobre la caja para que ella esté en esa posición, y es lo que llamamos la fuerza normal. Entonces fíjese, si usted suma esas dos fuerzas deben ser iguales, pero de sentido contrario, entonces eso me cumple la condición para que esa caja esté en equilibrio. Entonces de allí se desprende que si yo necesito que ese sistema esté en equilibrio, o esa caja o esa partícula, pues tiene que cumplirse que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0, y si estoy hablando de un sistema tridimensional en 3 dimensiones, la sumatoria de fuerzas en el eje Z, eso debe ser igual a 0. ¿Eso a qué me lleva? A que toda esa sumatoria de fuerzas en últimas debe ser igual a 0, porque recuerde que los vectores yo los debo descomponer o los descompongo en sus componentes X, Y y Z, como ya en videos anteriores lo hemos hecho con el tema de vectores. Pero ¿qué pasa si el cuerpo está en movimiento? Porque también se debe cumplir la primera ley de Newton, en movimiento con velocidad constante. Entonces ahora supongamos lo siguiente. Suponga ahora una superficie totalmente lisa o ideal y vamos a suponer un patinador, una persona que está montada en unos patines y se está desplazando por esa superficie con una velocidad determinada. Si la superficie fuese totalmente lisa, es decir, que no haya fricción, y la persona dejara de patinar y se mantuviera quieta allí, debería continuar con la misma velocidad constante. Pero sabemos que eso no es así. ¿Por qué? La persona en algún momento, así deje de impulsarse, va a parar.
Así como un auto, cuando usted deja de oprimir el acelerador sin frenarlo, él se va a detener. ¿Por qué? Porque resulta que hay una fuerza, que es la fuerza de rozamiento, que al haber dos superficies en contacto, pues va a hacer que él finalmente pare. Pero en condiciones ideales, como en el universo, en el espacio, donde no hay fuerzas externas, un cohete o una nave espacial no necesita tener fuerzas externas que la impulsen. Ella se va a ir desplazando libremente. ¿Entienden el concepto? Si va con velocidad constante en un sistema ideal, aislado, esa partícula, ese sistema o ese elemento se va a seguir desplazando. ¿Por qué? Porque las fuerzas que están influyendo sobre ese sistema deben ser iguales a cero. Entonces, para redondear la idea, todas las fuerzas, llamemos una fuerza F1, llamemos una fuerza F2 externa, o una fuerza F3 externa, una fuerza F4 externa, la suma de todas esas fuerzas, para que eso esté en equilibrio, debe ser igual a cero. Eso es básicamente lo que dice la primera ley de Newton. ¿Por qué la ley de la inercia? Piense ahora en la misma situación de un cuerpo en movimiento. Ahora pensemos en un carro. Suponga que usted va en un carro. El carro va en movimiento con velocidad constante. Y ahora usted se quiere bajar del carro con el carro en movimiento. ¿Qué pasa? Usted va a tender a mantenerse en movimiento. Usted, si se quiere bajar del carro o se tira del carro, usted se va a caer. Se va a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque esa primera ley de Newton le dice que todo cuerpo tiende a mantener su movimiento, por eso es la ley de la inercia, porque todo cuerpo, por tener una masa, va a tener una inercia. Eso es básicamente el concepto de la primera ley de Newton. Espero que haya quedado claro, me da muchísimo gusto compartir esta información con ustedes, los veo en una próxima oportunidad. Recuerden siempre, la práctica es la que hace al maestro. Y siempre debemos pensar que entre más practiquemos algo, más fácil se nos hará dominarlo. Bien, espero que sigan adelante con sus estudios, no se cansen, no se rindan. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.